La esclavitud en Valle Chicama, sus descendientes en Mocán en el siglo XXI. Luis Alberto Chaparro Frías, Dirección Desconcentrada de Cultura, La Libertad, Perú. No solo se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derecho a ser diferentes. Resumen, la Dirección Desconcentrada de Cultura, La Libertad, por intermedio de su área funcional de interculturalidad, está demostrando interés en iniciar efectiva propuesta de las 5 líneas de trabajo que con DS número 005-2022 el gobierno peruano aprueba la Política Nacional de la Población Afroperuana al 2030, permitiendo que el Ministerio de Cultura realice, entre sus capacidades institucionales, programas, proyectos, actividades con esta población que ha aportado desde el siglo XVI en el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Por ello, que somos orgullosos que nuestras expresiones, conocimientos, costumbres, arte, tengan esa peculiar diversidad de la cultura nacional. Nos ha motivado empezar con la identificación de la cosmovisión afroperuana, desde el centro poblado de Mocán, distrito de Casagrande, provincia de Ascope, en el Valle Chicama. Fértil valle que en casi 4 siglos y medio de historia continúa produciendo azúcar, diversificándose con otros productos como uva, arándanos, palta. Pretendemos continuar con estos trabajos con la directa participación de la población afrodescendiente y nativa, para que este centro poblado tenga acceso a una mejor calidad de vida, como lo deben tener otras poblaciones con similares características y antigüedad, por estar ubicado en el histórico Valle Chicama, otro territorio chimú. Introducción. Al realizar este comentario del primer diagnóstico en el centro poblado de Mocán, distrito de Casagrande, provincia de Ascope, departamento La Libertad al norte de Perú, pretendemos identificar aquella población de ascendencia afroperuana que vive en nuestra región, tercer departamento con esta característica poblacional, como resultado del Censo Nacional de Población que realizó INEI el año 2017. Hemos identificado la situación social en que se encuentra la misma, considerando que el Ministerio de Cultura emitió el Decreto Supremo número 005-2022-MC, aprobando la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030. Primer documento que muestra resultados de la calidad de vida que posee esta población después de casi media centuria que se ignoraba sobre su presencia, aportes culturales, vivencia de este grupo poblacional peruano. Para iniciar el conocimiento, como visión, formas de vida de los descendientes de los esclavos bozales que trajeron los españoles en su conquista del continente americano y otras disquisiciones, recopilando información desde inicios del siglo XVI para comprender la visión territorial del Valle Chicama, el cual formaba parte del contexto de la cultura chimú. Por este enfoque etnográfico y recopilación de manuscritos de aquella época, se pudo obtener importante información sobre el tema que investigamos con la población afroperuana que actualmente reside en Mocán desde el cuarto trimestre del 2022. Nos ha interesado verificar cuáles fueron las características territoriales del valle antes que llegaran los conquistadores, considerando que impusieron su propia política expansionista, explotadora, sin respetar el desarrollo que el valle poseía cuando era propiedad de los gobernantes chimú. El señorío Chicama estaba gobernado por el curaca principal Chayhuaca. Tenía 3 unidades políticas articuladas entre pescadores y agricultores por las alianzas matrimoniales de sus élites. Existía también un orden jerárquico de autoridades. Así pues, los curacas de Malabrigo rendían servicios a los curacas de Licapa, y estos últimos estaban al servicio de la nobleza de Chicama. Hart, 1983, página 290. Ramírez, 1995, página 252.
Según la ubicación de Licapa, irrigado por los canales Cola, Colupa y Yalpa, en esa zona se asentó Mocam. Debemos precisar que Pinchan, último líder de los pescadores de Malabrigo, se casó con la tía del cacique Licapa, Francisco Nuxamiu, respetado en la zona. Pinchan amplía el dominio de su territorio, la administración de las salineras, manteniendo el orden jerárquico de respeto a la autoridad del cacique de Chicama, conforme era la política impuesta por los señores Chimú. Se menciona la importancia que tenían las alianzas matrimoniales de sus élites para mantener el sostenimiento gubernamental, ampliar la territorialidad, considerando que el poder político se ubicaba en Chan Chan. Ello se mantuvo por 2 décadas hasta que surge la anarquía de caciques y curacas que desconocen la autoridad del cacique de Chicama, dedicándose a la diversión, dejando a la deriva el trabajo agrícola y la pesca. Este es el panorama territorial que tenía el valle antes que llegaran los conquistadores españoles. Por la importancia antropológica para la región que se está estudiando, presentamos unos topónimos, más de 50 denominaciones encontradas, que identifican a poblaciones de ancestral vigencia precolombina para su época, pudiendo constituirse en la denominación de cacicazgos, cuyo origen sobrepasa la línea de tiempo de los chimú. Los mochica como Chicama, Paijam, Licapa, Tulape, Facala, Chiclín, Ascope, Chiquito y hasta el siglo XXI las actuales poblaciones siguen usándolas para identificar lo que son comunidades, caseríos, distritos, provincias. Topónimos, así como costumbres que la delegación de UNESCO, que nos visitara en el 2019, referían que esta región se caracteriza por mantener este tipo de conocimientos, costumbres transmitidas generacionalmente, otorgándole mayor importancia a la interculturalidad y patrimonio inmaterial. Volviendo al primer tercio del siglo XVI, es necesario mencionar que Pizarro tuvo noticias y forma de cómo traer a su empresa conquistadora esclavos negros, cuando estuvo en 1529 en el viejo continente con Carlos V. Citamos el texto de este acontecimiento. Por último, viniendo a nuestro Perú y tocando a los términos de esta introducción por las capitulaciones celebradas en Toledo a 26 de julio del mismo año, de 1529, se concedió a don Francisco Pizarro, al glorioso conquistador, entre otras 1000 mercedes, que pudiese llevar 50 esclavos negros libres de derechos y que por lo menos el tercio fueran hembras. Ceballo Quiñones, 1992. Comentario que no podemos soslayar. Con estos 50 negros debía darse principio a la negrización del Perú. Mas el primerísimo que pisó tierra peruana, negro libre, fue sin duda el que acompaña a Pizarro cuando se realizó su desembarco en Tumbes en 1527. Los indios que no comprendían al jinete blanco a caballo se maravillaban no menos de ver al negro, y habiendo cogido al expedicionario lo estuvieron lavando mucho tiempo como para quitarle el tizne. Ceballo Quiñones, 1992 y 1995. Tanto se maravillan de ver hombres blancos como negros, dice Gomaray Herrera, refiriéndose a la misma aparición negruzca en Tumbes, cuenta, la sorpresa del canto del gallo, al oír al cual preguntaban candorosamente los naturales, ¿qué decía? ¿Qué pedía? Todo eso fue nada junto con las maravillas de ver al negro. El negro andaba de unos a otros como cosa nunca vista. Después de realizarse la fundación de Trujillo al norte del Valle del Temoche, con la asistencia de los 31 vecinos fundadores de la misma, Pizarro los convoca en la plaza principal el 5 de marzo de 1534, al pregonarse el auto. Dice el tenor del acta en haz de mucha gente que en ella estaba por la coyuntura que les tocó ser y generar las bases de la
colonización y del mestizaje regional. A don Diego Mora, como hidalgo, le correspondió asumir la encomienda de Chicama, siendo uno de los principales privilegiados en recibir uno de los valles más importantes. Ello dispuesto por Francisco Pizarro. A otros de los principales conquistadores les tocó asumir encomiendas, tanto en los valles de la costa como en la zona andina, donde tenían conocimiento que se encontraban minas de minerales, ganado, población aborigen, para que trabajasen las tierras que debía colonizar la empresa colonizadora. Este personaje tuvo mucha ascendencia entre los fundadores de la ciudad, prometiendo y promediando 1554, los oidores nombraron corregidor y justicia mayor de Lima al capitán Diego de Mora. Al poco tiempo ocurre la inesperada muerte de Mora. Con este soldado desaparece una de las más interesantes figuras de la época, en particular de la historia inicial de Trujillo, donde gozaba del repartimiento de Chicama, donde había instalado por primera vez en América colonial la industria de la caña de azúcar, es decir, cultivó en la encomienda que le asignaron las primeras plantas de caña de azúcar. Entre 1570 y 1580 fallecieron de muerte natural los últimos fundadores de la ciudad, a excepción de la familia Mora, dueños del ingenio azucarero de Chicama, sin precisar el área territorial que abarcaba. No obstante que se ha tratado de obtener información que pudiera insinuar dicha verificación. Inicio del tráfico de esclavos bozales desde el siglo XVI. Fue inicialmente previsto como algo temporal. Se esperaba que el indígena fuera la mano de obra dominante en el desarrollo de la colonia y posterior virreinato, cuando se tiene una estructura gubernamental con la presencia de virreyes y autoridades, según la estructura impuesta por la empresa conquistadora cuyas órdenes emanaban desde España. Sin embargo, ante el vertiginoso descenso de la población indígena, principalmente en la costa, la corona española, muy a su pesar por la pérdida de oro y plata especialmente que implicaba el tráfico de esclavos, permitió el incremento progresivo del tráfico de esclavos africanos hacia sus colonias, incluidos los principales virreinatos de Nueva España y Nuevo Perú, etc. Desde el inicio, la corona trató de regular el tráfico de esclavos, no solo como fuente de ingresos fiscales, sino además porque quería limitar el flujo de plata hacia los tratantes de esclavos. Persistía en esos momentos la idea de que a mayor acumulación de metales, mayor era la riqueza de la corona, por lo que darle plata a sus socios portugueses era algo que los españoles aceptaban de muy mala gana. Situación que demuestra lo importante de contar con la mano de obra para las colonias, necesidad que incluso vencía ese freno tan arraigado entre las naciones de la época de ceder sus preciosos metales. Para atender la demanda cada vez más creciente de esclavos, la corona española acudió a los portugueses, brindándole los denominados asientos de negros, que no era otra cosa que licencia para poder traficar esclavos a sus colonias. Los españoles recurrieron a los portugueses, dado que en ese histórico momento, mediados del siglo XVI, era la potencia dominante en ese comercio, no solo por el acceso a África, territorio que le fue concedido por bula papal, sino especialmente por las relaciones comerciales que ya habían establecido muchos años atrás con los pueblos sedentarios de las costas africanas occidentales. Durante prácticamente 2 siglos, XVI y XVII, los portugueses dominaron el mercado atlántico de tráfico de esclavos africanos, pero el cruce del Atlántico a las posesiones españolas en el Caribe de América solo significaba la mitad del viaje. La otra mitad del mismo se iniciaba desde el Caribe, en puertos como Cartagena y Maracaibo, hasta el Virreinato del Perú, trayecto que implicaba cruzar el Istmo de Panamá y posteriormente el transporte en barco hacia las ciudades de la costa del Virreinato, en especial Lima, vía el puerto del Callao. Este trayecto también fue inicialmente dominado por los portugueses, quienes establecieron un número significativo en las colonias españolas del Caribe, ramificando sus conexiones que llegaban incluso hasta la misma ciudad de Lima. De las aproximadamente 33 castas de esclavos bozales que llegaron al virreinato, algunas de ellas llegaron a las haciendas del Valle Chicama con Trapiche,
se tuvieron que construir las barracas, denominación de las viviendas que les asignaron para albergar a su familia o con los integrantes de su casta. La venta de los esclavos bozales se realizaba en el mismo puerto del Callao o en Lima. Llegaban a ese lugar los compradores, se exhibía la mercadería humana, el precio que tenía cada esclavo según sus características físicas y las condiciones que requerían sus compradores. Realizada la transacción al ser propiedad de quien los había comprado, eran distribuido las haciendas de las encomiendas o a intendencia del virreinato, según las necesidades que tenían los nuevos propietarios de mano de obra para realizar el rudo trabajo en el cultivo de la caña de azúcar. De las 33 castas de esclavos que fueron desarraigados de su territorio y como visión en el continente africano, 5 fueron las más cotizadas, como los Conga, Caravali, Mina, Terranova, Angola. Se desconoce si pertenecían a grupos étnicos de diversa tribu. No obstante, es un acontecimiento irrefutable que cuando fueron comprados por sus nuevos amos, se mezclaron conforme a los intereses de los hacendados para el trabajo que realizarían. Por ello, los esclavos no tuvieron fácil integración en todas las facetas que exhibía el ser humano que lo adquiría: conocimientos, costumbres, comunicación, vinculación con la naturaleza, interpretación del contexto cósmico, que permitiera planificar su liberación en forma conjunta, considerando que existía rivalidad entre los grupos desde que fueron capturados en su territorio de origen. Por ello, que presentamos los esclavos bozales que tuvieron mayor presencia en el virreinato, considerando las características físicas que poseían y requería el hacendado. Se presenta esta muestra de esclavos bozales, tanto mujeres como hombres de contextura, que el mercado de la trata humana solicitaba. A ello debemos agregar que pertenecían a diversas castas, generalmente con su propia cosmovisión, lengua comunicativa, tradiciones y costumbres diferentes unos de otros, y algo que nunca les interesó a los traficantes, que fue generalmente que tenían una permanente rivalidad entre sus líderes. Además, hemos mencionado que eran mezclados sin considerar a qué castas pertenecían. Ello porque desde que eran capturados fueron considerados como objetos que no tenían derecho a nada, simple y llanamente eran un objeto para ser vendido al mejor postor. En conclusión, las más de 30 castas de esclavos negros bozales fueron perdiendo las raíces originales de su identidad cultural. Considero, de mutuo propio, que el aporte de sus expresiones culturales a nuestro país se constituye, en parte, en una mezcla amorfa que por siglos fue transmitiéndose de generación en generación, con alguna incorporación hispana, procedente de aquellos negros hispanos que llegaron en el siglo XVI. Por ello, expresamos nuestro rechazo a esa inexplicable nula humanidad de aquella empresa conquistadora hispana que no solo desarraigó y destruyó la civilización incaica, sino que cometió graves errores con esa humanidad. Y, si bien es cierto que en noviembre del 2009 el gobierno peruano pidió perdón a la comunidad afroperuana, queda latente aquella historia oculta que jamás nos enseñaron en las instituciones educativas del país, y a la fecha no se logra corregir este craso error en nuestro devenir histórico. Era necesario mostrar al fértil valle cuando fue administrado por los chimú a inicio del siglo XVI. Ahora, con la ilustración que se puede ver en este video en la figura 3 que mostrábamos, vemos que la territorialidad se mantuvo. Surgen las encomiendas, se respetan los topónimos, pero sutilmente le anteponen a los topónimos la denominación del nombre de una imagen religiosa. Magdalena, Santiago, San Salvador, Paiján, San Pedro y San Pablo, Chocope. Además, el reducto de Paiján, según lo precisó el virrey desde Lima.